Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Principios de Informática. El día de hoy veremos el tema de funciones y métodos. Sin embargo, antes de empezar vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes. Ellos son los conceptos de modularidad y reutilización. Cuando hablamos de modularidad nos referimos al grado en el que los componentes de un sistema, o en este contexto un programa, pueden ser separados y recombinados. ¿Qué tan dependientes son los diferentes segmentos del código de un programa? Si quitamos una sección, ¿podemos utilizar el resto del código independientemente? A eso nos referimos con modularidad. Cuando hablamos de reutilización, nos referimos a la posibilidad de agarrar código previamente existente y reutilizarlo en otro programa independiente. Entonces, cuando hablamos de un programa, lo ideal es que estos programas sean modulares, o sea, que sus partes no dependan las unas de las otras para poder, si una parte se daña, cambiarla o mejorarla, y que sean reutilizables, es decir, que los códigos previamente escritos podamos utilizarlos en proyectos futuros. Con estos conceptos en mente es que podemos hablar ahora de funciones. Una función es una secuencia de instrucciones diseñada para realizar una tarea específica y repetitiva. Imaginemos que tenemos un código en el que existe un proceso específico que necesitamos realizar 10, 100, 1000 veces y en diferentes lugares, por lo tanto no es factible realizarlo con un ciclo. Tenemos la opción de copiar y pegar ese código en los 100 o 1000 lugares diferentes en los que los podríamos necesitar, pero esto conlleva que si luego necesitamos realizar una pequeña modificación en dicho código, tendríamos que modificarlo en todos los demás lugares. Es por esto que los informáticos desarrollamos el concepto de función, en donde en lugar de escribir una y otra vez el mismo código, se crea una función similar a una función matemática, que se llama cada vez que se necesita para realizar el proceso para el cual fue diseñado. Cuando una función pertenece a una clase específica, se le llama métodos. Esto lo veremos cuando hablemos de programación orientada a objetos. A veces a las funciones también se les llama métodos estáticos, porque son métodos que no pertenecen a ninguna clase. Pero a fin de cuentas ambos son lo mismo. Lo único que los diferencia es si pertenecen a una clase o no. Entonces, ahora hablemos de cómo funciona la declaración y la invocación de las funciones. La vida de los métodos y de las funciones tiene dos partes muy similares a las de las variables. La declaración es cuando se define la función. Se va a definir su nombre, los parámetros que conlleva, su tipo de retorno y su comportamiento. Y luego la invocación, que es el momento en el que se llama la función con valores definidos para los parámetros y ejecuta el código que conlleva adentro de sí, ejecuta el comportamiento que fue destinado a ella. Entonces, ahora estudiemos uno a uno sus componentes. Como mencionamos anteriormente, sus componentes son el identificador o su nombre específico, los parámetros y el tipo de retorno. Esa sería la sección que llamaremos encabezado. Y luego el cuerpo, que hace referencia al código que se ejecutará cada vez que sea invocada la función. Cuando hablamos de identificador, nos referimos al nombre propio con el que el método o función es llamado. En el caso de Python existen algunos identificadores para métodos y funciones especiales. Estos llevan generalmente un guión bajo o dos guiones bajos antes del identificador, pero esto únicamente aplica para Python. Por último, es importante recordar que los identificadores son únicos, no se pueden nombrar dos funciones con el mismo identificador. Luego tenemos los parámetros. Cuando hablamos de parámetros nos referimos a aquellos valores o datos que van a ser enviados a la función para modificar su funcionamiento. Al igual que en una función matemática nosotros enviamos un valor para que la función nos devuelva un resultado diferente, nosotros enviamos parámetros, valores, datos a una función computacional para modificar el funcionamiento y de esta manera que el código que existe dentro de la función tenga una utilidad generalizada. Estos parámetros pueden ser desde ninguno hasta varios, es decir, pueden existir funciones que no requieran ningún parámetro, así como ustedes pueden definir una función con tantos parámetros como necesiten. En los métodos de Python, cuando se pertenecen a una clase,
siempre deben llevar por primer parámetro el parámetro self. Esto hace referencia a su misma clase, y esto lo veremos más adelante cuando lleguemos al tema de programación orientada a objetos. El tercer componente del encabezado es el tipo de retorno. Esto en realidad solo aplica a lenguajes fuertemente tipados, por lo que en Python no es necesario. Y a lo que hace referencia es a qué tipo de dato es el valor que regresa a la función. Es decir, nuestra función calcula un número real, calcula un valor de verdad, calcula un texto, o tal vez nuestra función no retorna nada, solo hace algo y una vez que finaliza no tiene ningún resultado que mostrar. Para especificar qué es lo que se quiere que la función retorne, se utiliza el comando return. Entonces, cuando llegamos al resultado final de una de nuestras funciones y queremos que ese valor final sea el valor regresado, lo que escribimos es la palabra clave return seguido del resultado a devolver. Por último, tenemos el cuerpo de la función. Cuando hablamos del cuerpo de la función, nos referimos a todo el bloque de instrucciones que define el comportamiento de la misma. Es decir, es el código que nosotros queremos que sea ejecutado cada vez que se llame la función. Entonces, ahora veamos cómo funciona en la sintaxis de Python la definición de una función. Se utiliza primero el comando def, esta es una palabra clave que significa que vamos a definir una función, seguido de un identificador que es el nombre de la función, se abren paréntesis y se especifica dentro de ellos los parámetros que deseamos. Si no queremos que haya ningún parámetro, entonces no hay nada dentro de esos paréntesis y va seguido de un doble punto. Después de eso, adentro de dicho bloque, recordemos que cuando hablamos de un bloque en Python nos referimos a un espacio hacia adentro de donde se inició. Ahí adentro va el cuerpo, que es el código de la función que se va a ejecutar cada vez que la función sea llamada. Un detalle importante es que los parámetros van separados por comas. Esto es importante porque si nada más ponen los nombres de parámetros seguidos, la computadora va a creer que estamos hablando de un mismo parámetro. Ahora hablemos de la invocación. Cuando hablamos de la invocación nos referimos al proceso mediante el cual llamamos la función que programamos. Es importante recordar que si nunca invocamos la función, aunque la función esté definida, la función nunca va a hacer nada, porque la definición de la función es el proceso en el cual decimos, vean, esta función existe, pero es hasta que la invocamos o la llamamos que se ejecuta dicho código. Para invocar una función lo que se hace es escribir el nombre del identificador, se abren los paréntesis y adentro de los paréntesis se escriben los valores con los cuales queremos llamar dicha función. Esto podemos compararlo a cuando en matemática escribimos f de x es igual a x al cuadrado. Ahí acabamos de declarar la función, acabamos de describir cómo va a funcionar. Y luego cuando decimos f de 2, que es un caso específico de un llamado a esa función y nos va a dar un resultado específico. De la misma manera en informática, cuando escribimos el nombre de la función con los valores que queremos utilizar, entonces se ejecuta el código de la función. Si quisiéramos almacenar el resultado generado por esa función, entonces tendríamos que almacenarlo en una variable usando asignación. Ahora veamos un ejemplo. Para este ejemplo vamos a escribir varias funciones de manera que esto nos permita entender realmente cómo funcionan este tipo de códigos. Empezaremos creando una función llamada foo. Entonces, para declarar la función, recordemos que se inicia con la palabra def, porque vamos a definirla, seguido del nombre que queremos darle a la función. En este caso queremos que la función se llame foo. Abrimos paréntesis adentro de los cuales van los parámetros. En este caso no queremos que tenga ningún parámetro y luego dos puntos. Seguido de esto va en su interior, y con su interior nos referimos a una indentación adentro, va el cuerpo de la función, que es lo que queremos que se ejecute cada vez que llamamos a esta función. En este caso queremos que esta función sea muy simple, queremos que imprima un mensaje de llamado a foo. Digamos que aquí quedó nuestra función. ¿Qué pasa si queremos ejecutar este código? ¿Qué pasa cuando ejecutemos este código, mejor dicho? Al ejecutar este código veremos que no ocurre absolutamente nada. Esto se debe a que a pesar de que declaramos la función
nunca la invocamos. Y recordemos que invocar la función es tan importante como declararla. Entonces, si queremos que se ejecute, tenemos que hacer la invocación. Agregamos foo, que es el nombre de la función, y dos paréntesis. Los paréntesis van vacíos porque dicha función no tiene parámetros. Y al volver a ejecutar el código, veremos que esta vez sí se ejecutó el llamado a foo. Ahora borremos esto. Digamos ahora que queremos crear otra variable, otra función a la que vamos a llamar var. Esta función sí va a tener un parámetro o dos parámetros. Digamos que va a tener los parámetros x y y. Cuando se ejecuta va a escribir llamado a var con x igual y igual Ahora supongamos que llamamos a var con los parámetros 2,3, es decir, con x igual 2, y igual 3. Si ejecutamos esta función, veremos que se ejecutó el llamado a var con x igual 2, y igual 3. ¿Qué creen que pasaría si adentro de la llamada a var yo agregara un llamado a foo? ¿Qué se imprimirá al ejecutar este comando? Bueno, al hacer el llamado a var, var va a ejecutar todo lo que se encuentra dentro de su cuerpo, incluso si es un llamado a otra función. Entonces, al encontrar este llamado a foo, va a saltar acá a foo y va a ejecutar todo el cuerpo de foo antes de continuar su propia ejecución. Si ejecutamos este código, veremos que ocurre el llamado a var y después el llamado a foo. Supongamos ahora que queremos que var retorne el valor de multiplicar x por y. Si ejecutamos este código, veremos que nada cambió. Sigue imprimiendo exactamente lo mismo. Esto es porque aunque esta variable, aunque esta función está calculando el valor de multiplicar x por y lo está retornando, nosotros no estamos haciendo nada con ese resultado. Si nosotros aquí en cambio hiciéramos z es igual al resultado de ejecutar var con 2,3 y luego imprimiéramos el valor de z, veríamos que ahora además se imprime 6, que es el resultado que nos devolvió ejecutar var. Y entonces ustedes me preguntarían, profe, pero entonces foo calcula algo porque foo no tiene return. ¿Qué creen que va a pasar si en lugar de poner var acá nosotros dijéramos que z va a ser igual a foo? Al ejecutar nos daríamos cuenta de que foo o el valor z o el valor que se guardó en z es nada. Esto es porque foo carece de retorno. Es una función que no retorna nada, lo que se conoce como de tipo vacío, void. De esta manera es como podemos ir construyendo funciones que utilizan otras funciones y hacer código reutilizable, porque podríamos escribir aquí otra función f que recibe parámetros x, y ejecuta cálculos matemáticos. Digamos que queremos calcular x al cuadrado menos y por x. Ejecuta cálculos complicados y luego, en lugar de tener que escribir esta expresión una y otra vez, lo que podemos hacer es nada más hacer el llamado a f de 3,2, por ejemplo. Obviamente este es un ejemplo muy simple, pero la idea es la misma. Podemos escribir código muy complejo en una sola función y utilizarla una y otra vez en el resto del código. Con esto terminamos el ejemplo de funciones. Fue un ejemplo simple, pero es que la idea es sencilla. Es meter código adentro de partes o subprogramas adentro de un programa principal. Con esto finalizamos el ejemplo. Ahora que ya vimos un ejemplo de funciones, es hora de hablar de un subtema titulado paso de parámetros. Y esto es porque una pregunta muy válida que puede surgirles al utilizar funciones es: ¿qué ocurre si yo tengo una variable y la envío como parámetro a una función? Y supongamos que ese parámetro que llega a la función se modifica adentro de ese código. Entonces ustedes podrían preguntarse, ¿la variable original
la que estoy mandando por parámetro, se modificó o no. Aquí es a donde entra en juego el paso de parámetros. Y es que lo cierto es que existen dos respuestas correctas para lo que ocurre. Existen dos maneras de pasar parámetros. Una se llama por valor y otra por referencia. Y dependiendo de cuál de las dos se esté utilizando, la respuesta a si la variable se modificó va a variar. Entonces vamos a ver qué ocurre en cada una. Cuando pasamos un parámetro por valor, lo que ocurre es que el parámetro o argumento, que esa es otra palabra para parámetro, se copia. Es decir, si mandamos la variable, en realidad lo que está ocurriendo es que se está generando una copia de dicha variable y esa es la que va a ser utilizada por la función. Es decir, si la función realiza modificaciones al parámetro, en realidad lo que está modificando es la copia y por lo tanto no se está modificando la variable original. Esto ocurre siempre con los tipos más simples de variable, por ejemplo, con los caracteres, los enteros, los booleanos, los números reales, flotantes, double, etc. Los tipos simples generalmente se pasan por valor. El paso de parámetros por referencia se refiere a cuando, en lugar de enviar una copia del objeto, o en lugar de enviar una copia de la variable, lo que se envía es en realidad su ubicación de memoria, es decir, se envía la variable original. Esto generalmente ocurre con los tipos de datos más complejos. En realidad, dependiendo en qué lenguaje estén trabajando, ustedes tienen la posibilidad de especificar qué tipo de paso de parámetros se va a realizar. Sin embargo, en los lenguajes que trabajamos, por defecto se van a utilizar los tipos complejos y objetos como pasos por referencia y los tipos básicos como paso por valor. Por último, quería hablar el tema del ámbito de las variables. Recuerden que las variables, cuando se crean, pertenecen a un contexto. Cuando hablamos del ámbito de una variable nos referimos al contexto en el que se encuentra el programa y el contexto en el que existe una variable. Ahora que vimos el tema de funciones, es importante tener en mente que las variables que ustedes utilicen adentro de una función solo existen adentro del ámbito de dicha función. Por lo tanto, si luego ustedes intentan accesarlas desde afuera, o también si intentan accesar variables de afuera adentro de una función, pueden encontrarse con errores producto de ese ámbito. Entonces siempre deben tener muy en mente en qué contexto se encuentran a la hora de trabajar. Con esto damos por finalizado el tema de hoy. Me despido.